El nuevo presidente de Estados Unidos. Estefanía, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Así es, César, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto desde las afueras del Capitolio, en un día que pasará a la historia de la Unión Americana, cuando toma protesta su presidente número 46, se trata de Joe Biden. En medio de mucha controversia, la primera y lamentable es debido a las cifras de COVID-19 que esta semana ya superaron las más de 400,000 muertes y más de 24 millones de casos positivos al virus. La segunda es porque es la primera vez en más de un siglo que un presidente saliente no está presente en la toma de posesión de su sucesor y por ende tampoco se llevará a cabo el tradicional recorrido por la Casa Blanca entre la primera dama Melania Trump y la nueva primera dama Jill Biden. Además de esto, hay un antes y después sin duda tras la irrupción del Capitolio el pasado 6 de enero y los disturbios registrados ese día, ya que el operativo desplegado por parte de autoridades de diversos elementos del orden público es realmente impresionante. Hay más de 25,000 guardias pertenecientes a la Guardia Nacional que están resguardando todas las calles, han sido cerradas más de una decena de ellas, así como más de una decena de las líneas del metro. Además de esto, han llegado elementos del orden público de otras corporaciones, así como de ciudades aledañas, incluido también la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, a pesar de que el Pentágono dio a conocer que no hay registro de una posible amenaza. Es algo que no se puede dejar pasar por desapercibido. Otro factor que ha cambiado bastante es que tras la toma de juramentación se hace también este recorrido en donde el nuevo presidente sale de aquí del Capitolio y se dirige por la avenida Pensilvania hacia su nueva residencia, la Casa Blanca, y bueno, de manera tradicional saluda a los simpatizantes, a los ciudadanos en general, pero en esta ocasión no va a ser así, tanto por la seguridad como por COVID-19. Por supuesto que nosotros estaremos aquí presentes para mantenerlos informados. Mientras tanto, yo regreso contigo al estudio. Muy buen día. Así es, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente los saludos desde la capital de Estados Unidos en Washington, D.C. Hace unos momentos hablábamos acerca del fuerte despliegue policíaco por parte de autoridades, elementos del orden público de los distintos órdenes de gobierno. Y a mi espalda es un claro ejemplo de lo que se está realizando en estos momentos. El vehículo militar, los dos vehículos militares que se encuentran a mi espalda, los cuales resguardan la entrada principal hacia el Capitolio, el recinto en el cual en unos momentos más jurará el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente número 46, Joe Biden. Precisamente hemos visto decenas de vehículos pasar por esta misma entrada hacia el Capitolio. Como les comentaba, es un claro ejemplo del fuerte operativo policiaco en donde más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional fueron enviados y además miles más de distintos elementos del orden público. Pero aunado a esto, también los comercios, los negocios locales que se encuentran en esta zona, en el corazón de la ciudad, se han resguardado con muros de madera y de distintos materiales con el objetivo de que grupos protestantes y manifestantes no ingresen a sus locales y protejan lo que es suyo. Recordemos que los dueños de negocios vienen muy golpeados de manera económica, no solo por COVID-19, los cuales les ha dejado sin ingreso económico, sino también por manifestaciones de distintas causas, y esto se agudizó tras la irrupción al Capitolio el pasado 6 de enero. También los vehículos, no solo los militares, son los que están siendo utilizados para resguardar esta zona, sino también cualquier tipo de vehículo de carga pesada sirven para bloquear el acceso a la más de centenar de calles que han sido cerradas ante el estado de emergencia decretado aquí en el Distrito de Columbia por la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser. Por supuesto que nosotros aquí seguiremos manteniéndolos informados de todo lo que acontece en la capital de la Unión Americana. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buen día.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto en esta cobertura especial desde Washington, D.C. Fue por este mismo lugar en donde el ya presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pasó sobre la avenida Constitución, justo a las afueras, a unos cuantos metros del monumento a Washington. Dio vuelta en la calle 15 hacia la izquierda, en donde ya lo esperaban cientos de personas en su nueva residencia, la Casa Blanca. Funcionarios de los 3 niveles de gobierno, invitados especiales e inclusive celebridades. No hubo simpatizantes ni tampoco ciudadanos en general debido a la pandemia de COVID-19, pero quienes pudieron pues alcanzaban de ver muy a lo lejos entre las calles aledañas en las que pudieron ingresar, ya que hay más de 100 calles cerradas. Todo esto no solo debido a la pandemia, que en Estados Unidos ya cobró más de 400,000 vidas, sino porque desde muy tempranas horas, inclusive días, se montó este operativo especial en donde se han desplegado más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional y añadido diversas corporaciones policíacas de las ciudades aledañas. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño recuento? Fue justo a mediodía en el Capitolio, en donde Joe Biden juró como el presidente número 46 en conjunto con su compañera de fórmula Kamala Harris, quien se convierte en la primera mujer en ser la vicepresidenta del país de las barras y las estrellas. Posteriormente se dirigió al cementerio de Arlington, en donde tuvo una visita especial con las tropas, acompañado también de expresidentes. Fue después donde transitó por aquí para ya ser recibido en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que se espera para mañana? Una buena noticia para la comunidad migrante, ya que será una de sus primeras órdenes ejecutivas buscar la ciudadanía a millones de inmigrantes que se encuentran bajo las sombras en este país. En cuanto a disturbios, fueron pequeños los registrados, fueron pocos los enfrentamientos entre simpatizantes, demócratas y republicanos. Había algunas pancartas en contra de Biden, pero la mayoría eran a su favor. E inclusive platicamos con un señor quien nos contó que únicamente viajó a Washington. Él es simpatizante del expresidente Donald Trump. Él venía aquí con el objetivo de manifestarse, sin embargo vio todo tan pacífico que decidió no hacerlo. Y es que no solo es esto que sea pacífico, sino que la mayoría pues que pretendía protestar no lo hizo debido al operativo que fue desplegado desde la semana pasada. Nosotros aquí seguiremos en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., para traerles todos los detalles. Como les mencionaba, las imágenes hablan por sí solas. Aquí están parte de los miles de militares que resguardan la zona y el corazón de la ciudad, todo con motivo de proteger la integridad de la ciudadanía. Regreso con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Vamos contigo, Stephanie, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Nosotros seguimos aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., en esta cobertura especial en torno a la transición de poder ya bajo la administración de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y precisamente ha surgido información relevante e importante en torno a COVID-19, enfermedad que ha logrado ya cobrar más de 400,000 vidas en este país y se han registrado más de 24 millones de casos. Bueno, precisamente ayer el presidente presentaba este plan estratégico que no solo consiste en la distribución de más vacunas, sino en informar a la ciudadanía en general, ya que de acuerdo a una nueva encuesta dada a conocer por Moody's, 6 de cada 10 estadounidenses desconocen cuándo les toca la vacuna, el plan de vacunación y las vacunas disponibles, por lo que se planea que antes de que termine el mes de febrero, más de 100 centros sean implementados en diversas entidades del país, únicamente con el objetivo de que la ciudadanía pueda entrar a estos mismos centros y despejar todo este tipo de dudas, y también serán auxiliados para agendar una cita. Entre otras noticias que no son en torno a COVID-19 es la conformación del gabinete de Joe Biden, y surge una buena noticia, ya que por primera vez un afroamericano es el que tomará el puesto como secretario de Defensa, y se trata del ex general retirado Lloyd Austin. También resalta que la mayoría de los miembros de este gabinete son mujeres. También se espera que ya entre los próximos minutos también el presidente Joe Biden tenga su primer encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, y este sería el segundo primer mandatario con el que sostendría una comunicación, y posteriormente también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Mientras tanto, nosotros aquí seguiremos en la capital de Estados Unidos para mantenerlos informados sobre todo lo que acontece aquí en el país de las barras y las estrellas. Regreso con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Nosotros seguimos desde Washington, D.C. en esta cobertura especial de la transición de poder desde que Joe Biden tomó las riendas de Estados Unidos como el presidente número 46. Ha firmado varias órdenes ejecutivas, muchas de ellas a favor de las comunidades más vulnerables que sobre todo en los últimos 4 años estuvieron bajo las sombras de la administración de Donald Trump. Desde inicios de su campaña lo prometió y tal parece que lo cumplirá. Formaría el gabinete con mayor equidad racial en la historia de Estados Unidos y tal parece que sí lo logrará. Apenas hoy se ratificó que el primer hombre de origen afroamericano sería el secretario de Defensa, el primero en la historia de los Estados Unidos, y se trata del general quien ya estaba retirado, Lloyd Austin. Además, ya propuso a 5 mujeres para que también formen parte del gabinete. Y esto es algo muy importante. Si nos vamos en la historia, quien conformó el primer gabinete en Estados Unidos, quien fue George Washington, los 15 miembros del gabinete eran hombres y eran blancos. Más de 200 años después, la historia es muy distinta. Además, desde 1933, únicamente 11 presidentes han nominado a mujeres al gabinete, y Joe Biden ya se convierte en el que ha nominado a más mujeres al mismo. Además, los latinos no se quedan atrás. Javier Becerra va a ser el secretario de Salud de Estados Unidos, y además la asistente de salud será la primera mujer transgénero en la historia de Estados Unidos en tomar este puesto. Así que es un paso muy grande para la historia. Como repito, es el gabinete con mayor equidad racial en la historia de Estados Unidos. Esta es la información que les tengo hasta el momento. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas